que les envié, vas a ver varios en donde tienen el desarrollo de las distintas clasificaciones, ¿viste? Y tienen la descripción que dice causas de shock, que sería de distintos tipos de shock. A ver si encuentro algo, hermano. Ya. A ver. Esperen que encuentre la grabadora también. Ahora. Sí. Está grabando. No sé si yo ya compartí. A ver. A ver. Ahora creo que estoy compartiendo. Bueno, entonces vos fíjate que en la pregunta sobre todo del aspecto compensatorio, tiene que ver mucho porque después, ¿sí? Cuando ya veamos el tema de emergencias o incluso en transfusión masiva, o muchísimas, digamos, cuestiones que tienen que ver con el hecho de que nosotros transfundimos a pacientes en forma aguda, esas sobre todo, y algunos crónicos, en donde, bueno, nosotros, digamos que vos tenés en cuenta, digamos, cómo compensa el organismo, ¿no? La pérdida de sangre. Shock hipovolémico es eso, pérdida de volumen sanguíneo. A ver, vamos a buscar de las cosas que les envié. A ver, acá hay una definición, a ver, y clasificación: hipovolémico, distributivo, cardiogénico, metabólico, hipoxémico. Pero habíamos dicho que, digamos, el que más impacta en nuestra práctica finalmente de hemoterapia y transfusional es el hipovolémico con la cuestión de la hemorragia. ¿Mm? El hipovolémico, digamos, tiene una cuestión centrada en lo traumático, en la situación, digamos, de algún tipo de accidente, en la cuestión hemorrágica. Y acá ven que pueden tener un shock compensado o descompensado. En el shock compensado, tenemos que los mecanismos de compensación, o sea, para poder el organismo, en la cuestión esta que el organismo siempre, digamos, tiene una capacidad de equilibrio, hemostasis, ¿no? Que dijimos, para poder equilibrar los procesos, no lo puede equilibrar, no puede equilibrar la taquicardia, la taquipnea, el cuestión de la temperatura corporal, la presión, ¿no? Volverla a equilibrar. Entonces, digamos que ahí, en esa cuestión de descompensación, cuando no puede equilibrar esto, bueno, ahí, digamos, pueden llegar ahí es cuando necesita transfusiones, cuando necesita, digamos, un montón de acciones médicas para poder equilibrar al paciente. Pero tenemos, digamos, un resto, ¿sí? Orgánico como para compensar cualquier pérdida hipovolémica. Esto acá está en un cuadrito. Estamos viendo, ¿no? Estamos compartiendo. Pero en otra de las presentaciones ya están explicados. A ver si es esta. Esperen que... eh, a ver. Sí. Sí, no, el mecanismo fisiológico general que hace el organismo tiene, digamos, tiene varios niveles. Son todos niveles muy complejos a nivel de todo la química y biología que pone en juego. Pero hay una cuestión que está clara. En el shock hipovolémico, ¿no? Lo primero que hace el organismo, vos tenés 5 litros de sangre, perdés 2. Lo primero que hace el organismo es sacar líquido de todos los tejidos para llevarlo a la circulación. Eso es, digamos, un mecanismo compensatorio basal, ¿no? Volver a reponerle 5 litros, pero no tenemos glóbulos rojos
blancos, plaquetas, plasmas con factores de coagulación. Repones líquido, nada más porque el organismo lo primero que hace es tratar de equilibrar la presión sanguínea y el gasto cardíaco, el movimiento contráctil del corazón, volverlo a la dinámica normal. El tema es que con eso no alcanza, eso es un mecanismo muy perentorio, muy momentáneo que puede utilizar el organismo, porque no tiene, digamos, la viscosidad que tiene que tener la sangre, por lo tanto el corazón va a trabajar con 5 litros, pero no va a tener, digamos, la fuerza contráctil que tienen los elementos figurados, los glóbulos rojos, ¿no? Que son elementos muy pesados y sólidos. No va a tener capacidad de compensar con esos 2 litros la temperatura corporal, ¿no? Porque son 2 litros que salen de los tejidos y van al corazón y eso va a hacer más lento, ralentizar, digamos, todo el movimiento cardíaco por falta de viscosidad, por falta de temperatura adecuada, digamos que hay un montón de situaciones que tienen que ver con la carga del corazón y la distribución que no están en las condiciones ideales. Es, es lo mismo que digamos, este mecanismo compensatorio del organismo, es muy similar a lo que va a ser, digamos, el primer auxilio por vía, digamos, de una ambulancia, ¿no? Lo primero que hace una ambulancia para un shock hipovolémico es colocarle soluciones, bueno, le coloca soluciones coloides que tienen más peso molecular, más viscosidad, para que el corazón, digamos, trabaje más acorde, trata de mantener, digamos, que esos elementos que le pasa estén a temperatura de 37 grados para que ayuden a no bajar la temperatura corporal. Bueno, digamos que la atención en la ambulancia tiene que ver con todos esos parámetros, que es ayudar al mecanismo compensatorio del organismo hasta que llegue a un centro asistencial y donde ya tenga, digamos, unidades de sangre y plasma con factores de coagulación. Pero no, acá creo que no estaba, no era este artículo. Está en otro artículo que está más desarrollado, en donde explicaba un poquitito más los distintos mecanismos. Acá lo tenés en este cuadro muy básico que les mostré recién, ¿no? Cuando fallan los mecanismos compensatorios o no alcanzan, y se origina la descompensación. Pero esto a nivel de lo que de los signos y síntomas, ¿no? Y teníamos, a ver, en un trabajo en especial, a ver si era, no era este, a ver. No, este primeros auxilios. No, este habla de las hemorragias y sangrados, pero creo que trataba. Profe, le hago una pregunta. Sí, haceme, mientras busco esto. ¿Podría subir los temas del parcial de oficio antes de la fecha? Sí, ya los tenés, ahora te los muestro. Para que quiero encontrar el que les envié específicamente que estaba. A ver, lo voy a tener que buscar en el tablón porque no me acuerdo cuál es el envíe de todos estos. A ver. Acá está, este artículo. Acá está. A ver si los mandéis, ¿no? A ver, capaz que de los que se me mezclan. Este es digamos, un artículo que corresponde a la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva, ¿no? Y van a ver que en shock tienen la clasificación fisiopatológica, bueno, introducción, fisiología, fisiopatología, bueno, tienen un montón de cuestiones que tienen que ver
con las fórmulas de lo que sucede, digamos, a nivel fisiológico, ¿no? La pérdida de entrega de oxígeno, eh, que es esto que estaba en el cuadrito, ¿no? De la pérdida de perfusión tisular, ¿no? Hipoxia, la pérdida de oxígeno como un hecho en el shock y en el shock hipovolémico en especial, muy abrupto, ¿no? Muy brusco, muy rápido, que no permite. Y acá, en la página 3, empiezan con los mecanismos compensatorios. ¿Mm? Esto no sé cómo... acá. Y dar un poco más de volumen. Y empieza, ¿no? Fisiopatología compensado, descompensado o terminal. Toma otro punto interminal es cuando ya no hay forma de compensarlo ni siquiera con atención médica inmediata, ¿no? Y después viene la de los mecanismos compensatorios. Divide los shock y acá tenés más o menos digamos, algunos detalles, ¿no? Los mecanismos compensatorios son limitados en tiempo e intensidad. Acá tenés un montón de cuestiones que son químicas con respecto a la liberación de lactato y todo eso que estaba un poquitito en este cuadro, ¿no? Y el aumento, ¿no? De lactato con la muerte de muchos tejidos celular por la falta de oxígeno. Y tenés la clasificación después. Acá arriba habla, a ver que me lo pasé muy rápido. El shock hipovolémico hemorrágico merece algunas consideraciones aparte. Al perder sangre completa en forma externa e interna, pierde transporte de hemoglobina, por lo cual el dióxido de carbono se ve más comprometida, limitando mecanismos compensatorios para el gasto cardíaco. Acá tenés, ¿no? Acá abajo, bueno, arriba tenés antes de la clasificación tenés el tema de la compensación. Digamos, de tomar de estos elementos, ¿no? Cuestiones básicas, pero este artículo es el más completo de los que les envié. ¿Este lo habías visto? ¿Quién me preguntó primero? Ah, bueno. Sí, vos tenés que tener en cuenta que el organismo es muy sabio, va a tratar digamos, de equilibrarse constantemente, ¿no? Todos nuestros mecanismos, digamos, fisiológicos siempre tienden a ir al equilibrio. Lo que pasa es que a veces no alcanza, ¿no? Si no, no existiría la medicina. Bien, eso es uno. A ver que las abrí tantas. Sí, ¿y cuál es la otra pregunta que me habían hecho? Hola, hola. Ariela, creo que le preguntó sobre los temas del parcial. Sí, lo de esta. Bueno. Ahí lo vi igual en la planificación, profe. ¿Cómo? Que igual ahí me fijé en la planificación. Sí, en la planificación está. Vos tenés que tener en cuenta que tenés la clasificación de hemorragias, que es muy básica, ¿sí? Es muy cortita, creo que es una de las preguntas del trabajo práctico. Es una clasificación clásica y universal, ¿no? Entra en una página. Después, shock, edema y todo lo que es esto de fisiología cardíaca. Pero en la presentación de hoy, que es para hacer un repaso, que era la del otro día, pero un poquitito le di una lavada de cara porque cuando la miré, tiro elementos. Yo les repito, chicos, no tengo presentaciones para el Cruz Roja. Habitualmente lo hacemos pizarrón, hablamos, hacemos trabajos en clase, porque no hay, ¿cómo se llama? No hay para proyectar y el día que se puede conseguir, el único que hay, el aula que tenemos nosotros entra toda la luz de la mañana. Entonces, digamos, no se puede proyectar, no se ve porque queda tapado por la luz. Entonces yo todo esto lo estoy armando ahora. Entonces cuando lo armo a veces me vuelvo a fijar a los días y digo, no, pero esto así no se entiende bien, a ver si
Entonces los voy cambiando, los PowerPoint. Pero bueno, ahora me los voy haciendo, ¿no? Ya los tengo. De última se los pasaré cuando volvamos al aula por mail o por el Classroom, capaz que abrimos Classroom. Entonces digamos, en esta parte, de las temáticas son hemorragia, definición y clasificación, ¿sí? Después teníamos el tema de edema, definición, tipos y clasificación similar, síntomas, etiología y fisiopatología, que es todo lo que está en una presentación que les envié de edema y en los artículos. Esperen. Acá edema. Esta presentación se las envié, yo creo habérselas enviado. Al menos en clase la vimos. Entonces tenemos edema, tenemos, digamos, una definición y una tipo, ¿no? Generalizado, localizado, de aparición súbita o lenta. Y desde el punto de vista clínico, se considera un edema generalizado el que la cantidad de líquido acumulado en los tejidos es aproximadamente el 8% del peso corporal. Tienen en cuenta que la misma cantidad casi de lo que tenemos de sangre que lo que tienen en tejido perdido, ¿no? Entre los tejidos como líquido que se escapó, digamos, de los circuitos, ¿no? Normales. Bueno, tipo, edema primario y secundario. Síntomas, fisiopatología y etiología, que era lo que preguntaba. En fisiopatología tenemos los 4 mecanismos y después los 4 mecanismos en imágenes como para que se entiendan un poquitito más esto de que el líquido sale y no entra, ¿sí? Y que se va perdiendo líquido hacia los tejidos. Entonces acá tenemos esto. Después, shock, definición, clasificación y shock hipovolémico en especial, porque es el que más se acerca a nuestra práctica transfusional. Y de lo circulatorio, habíamos visto funciones y organización del aparato cardiocirculatorio. Ahora lo repasamos. Esperen que ya lo encuentro. Bueno, acá tenemos. Vamos a cerrar esto. A ver qué hace esto. Bueno. Entonces dijimos, funciones, vamos, funciones y organización del aparato cardiocirculatorio, que sería más o menos lo que encontramos en funciones y organizaciones en la página 1, cuando comienza nomás el artículo. Ahí están las funciones. Vamos a ver qué otro artículo que les mandé, había como, acá hay 3, 4 funciones, encontramos un artículo que había 7, 8 funciones, ¿no? Porque hay otras, estas son las más importantes, pero hay unas cuantas más, ¿no? Esto sería, digamos, lo que corresponde al artículo, a la primera parte. Después, el corazón. Después venimos con el corazón, que eso es lo que viene ahora también, que lo vamos a repasar. Y seguimos con el corazón. Sí, en el corazón no andamos mucho, pero sí vimos que está dividido, por lo menos, las 2 porciones superiores, ¿sí? Las inferiores, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Más que nada vimos este sistema. Vimos que está dividido en tabiques. Vimos que esos tabiques son parte del sistema de estimulación simpática, digamos, del sistema nervioso vegetativo, que no. Esto de tener muchas. El corazón, sistema nervioso y cardíaco, el sistema conector o conducción de impulsos, ¿sí? Que es la unión con el sistema nervioso. Acá hacemos página 1, 2, 3 del artículo, con lo más relevante.
página 3, artículo, página 3. Después, el ciclo cardíaco, ¿no? Cómo es toda la distribución y secuencia que se van dando en el corazón, secuencia, sístole, diástole, ritmo, frecuencia, palpitación, taqui y bradicardia, ¿no? Que sería, digamos, lo más importante. Después los vasos sanguíneos, ¿no? Venas, arterias, división, clasificación, y ahí ya estamos en la página 5 del artículo. Arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, que sería ya en la página 5. Clasificación y funciones. La circulación sanguínea, bueno, el circuito sanguíneo, y ahí ya estamos en la página 6 del artículo. Circulación mayor, circulación menor, eh, cuál es la función de cada una, ¿no? El cuadrito de cómo se hace. Creo que en una de las presentaciones habíamos visto que la circulación menor tiene un 16% del volumen de la volemia. Eso creo que les había mandado un PowerPoint que armé. Y la circulación mayor tiene un 85%, que a su vez está distribuida con una parte en el corazón y el resto en las venas y en las arterias de retorno. Eso, si recuerdan, creo que hubo una presentación específica. Después, en sí mismo lo que es hemodinámica. Gasto, presión, pulso, frecuencia, intercambio, retorno venoso. Que sería ya... Esperen que encuentre todas las páginas. Que sería ya la página, estaríamos más o menos en la página 7 del artículo. Si toda la distribución venosa y anatómica, eso no lo vimos. Hemodinámica. Gasto cardíaco, presión, intercambio a nivel capilar, gasto cardíaco, frecuencia, presiones sanguíneas. Bueno, ahí hay dos hojas. Vimos las definiciones. Armamos, recuerden, un día una tarea en clase con este tema. Después pasamos ya a la anteúltima clase, que es la que uno siempre más se acuerda que las últimas, que es el sistema linfático, ¿sí? Que ahí también hay una clase y que sería ya la página 8. Estamos en la página 8 y ya entramos directamente en los tres grupos de fisiopatología, cardíaca, vascular o linfática, y los signos y síntomas, que es disnea, edema, cianosis, que eso forma parte de otro de las presentaciones que le mandé: fisiopatologías cardíacas, manifestaciones, signos y síntomas, patologías cardíacas, vasculares y linfáticas. Y factores de riesgo, que los mencionamos muy al pasar, pero que en el artículo están en un costadito, que es importante, digamos, que lo sepamos, ¿no? Que todo esto tiene, digamos, conductas de las personas y factores del accionar, digamos, de las personas que tienen riesgos, ¿no? Que pueden ser hereditarios, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, diabetes. Bueno, todo esto impacta directamente en todas estas patologías cardiovasculares, ¿no? Y entonces les describí acá más o menos los temas. ¿Se entendió? ¿Era esto más o menos lo que preguntabas? Digamos, la misma matriz que el trabajo práctico. Está bien, entonces este cuadrito que estás mostrando serían los temas. Claro. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Quieren preguntar algo más? Profe, ¿y este parcial no se puede hacer escrito porque es muy largo? No, tengo órdenes de que es todo oral. Sí, las materias así, digamos, más específicas, y en este caso me tocan todas orales. Porque yo ya, viste que la semana pasada me preguntaron ustedes y yo lo consulté y me dijeron que no, que son todas orales, bajo la forma oral.
Sí, hay gente que se siente más cómoda haciendo multiple choice, otra escrito, desarrollando, ¿no? Otra incluso oral, pero bueno, en este caso, supongo que hasta que no haya otra vez un aula, vamos a seguir con esta metodología. Bien. ¿Está muy perdido con toda esta materia, con esta temática? Algunos profes hacen múltiple choice y después oral, profe. Sí, pero me dijeron que esas son materias que no son troncales, Ah, que salud pública, ¿qué otra me mencionaron? Biología, creo. Que esas pueden hacer eso porque está en la reglamentación del año pasado, pero las que son específicas, este, no, tampoco. Me dicen todo, es solamente oral. Sí, 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 sí. Bueno, eh, quieren, me parece que sería bueno que vayamos practicando eso de la oralidad. Vamos a tratar de practicar un poquitito. ¿Algo más? Si no, empezamos. Ah, no, yo les pregunté, ¿están muy perdidos eso? Todavía no recibí más respuestas. ¿Están muy perdidos o es mucho tema o es muy complicado? No sé. ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? A mí me pasa con la parte cardíaca, como que es mucho y se me mezcla un poco. Miren que traté de darle las cosas lo más acotado posible, porque ustedes vieron lo que es un manual de fisiología cardíaca. 600, 700 páginas, tienen fórmulas de física. Sí, sí, me imagino, pero Todo debe eso. ser para medicina, ¿no? Con, No siempre, no siempre, no siempre son para medicina. No nos desvaloricemos nuestra carrera, pero hay un tema que es importante, ¿no? Que es que nosotros trabajamos con sangre y estamos hablando de algo que tiene directamente que ver con la sangre, que es por dónde se recorre la sangre todos sus espacios y de qué manera lo hace. Entonces, vamos a ver que son temas, dentro de un libro general de fisiología o de fisiopatología, yo no les di el Gayton, pero si quieren se los doy. Me parece que es, a ver si yo lo tengo por acá, a ver si me salen, si lo busco en algún lado de la computadora o es en la que perdí, capaz. Capaz que lo tenía ya. Ah, no, fisiología. Y no me acuerdo si es con E o con U. A ver. A ver, tengo. A ver si lo tengo por acá. Tengo todos libros. Seguro que lo busco, pero. es Sí. GU y con Y, GU-Y-T-O-N. GO, GU, GU era con U. GU, Y-T-O-N. sí. No, no lo va a encontrar el libro. No sé dónde puede ser que esté. Capaz que estaba la computadora que nunca pude desbloquear. No se los di, la verdad es que era muy largo. Acá no lo tengo acá adentro, ¿no? Profe, Sí.
Pero yo siento que sigue siendo mucho, por más que usted me quiera mostrar el libro, sigue siendo mucho la parte patología del cardíaco, es como que es demasiado, es muy pesado, eso pasa. Así es pesado. Eso sí, es Y pesado. para mí, ejemplo, a mí me pasa que a mí me cuesta por el sentido de que el año pasado en biología no fue una buena experiencia en su materia de biología con el profesor el año pasado. No explicó nada Claro. lo que vimos. Y ahora estudiarlo y verlo así es como que no, no, es demasiado aparte. No tengo Sí. una base del año pasado. Eso es lo que pasa. Y si lo estudio es de memoria y no me sirve a mí de memoria. A ver, vamos a ver esto. A ver, vamos a ver la hoja esta del resumen, ¿no? Funciones. Aparato cardiocirculatorio, ¿no? ¿Se entiende? Las funciones, más allá que acá hay tres nada más. Y vimos que en el texto hay cuatro y en otros lugares encontramos hasta siete funciones, ¿no? Cuando habla de regulación metabólica, regulación de todo el organismo, bueno, es muy amplio, ¿no? Pero bueno, por lo menos tener estos indicios, ¿no? Regulación metabólica, mantenimiento de la homeostasis, transporte de célula de defensa, eh, bueno, transporte de gases, ¿no? De oxígeno y dióxido, formado por el corazón, vasos sanguíneos, sistema linfático. Porque vieron que el aprendizaje es una pirámide. Empiezan desde las cuestiones más amplias y después van a lo más particular, a lo más pequeño. Y este artículo está muy bien pensado, desde ser un artículo conciso, pero tener también un abordaje desde estos cuadros que permiten. Sistema conector, que esto es la cuestión del sistema nervioso y la posibilidad de que ese sistema nervioso, en forma involuntaria, estamos pensando cuándo va a latir el corazón, trabaje haciendo el trabajo, digamos, de eléctrico. El ciclo cardíaco, sístole, diástole, que ahora era parte de lo que había preparado para el repaso, vasos, arterias, capilares, venas, ¿no? Sistema linfático, órganos linfáticos, funciones, vasos linfáticos, eso vimos toda una clase, patologías cardíacas, vascular y linfática. ¿No les parece como que el cuadro ya está más claro y les permite irse metiendo un poquitito en cada uno de los temas? Como un resumen basal. Acá tienen un montón de preguntas para hacer choice. Yo no soy muy el choice con las respuestas, ¿no? Y bueno, hay otras actividades, digamos, didácticas, ¿no? Para hacer. Si estamos en clase, lo hubiéramos ido completando, digamos, más ahí, en el momento. Factores de riesgo, talla, peso, ejercicio, bueno, digamos, hay elementos como para decir, bueno, entramos desde lo más básico y por lo menos sabemos definir. Por eso es que, miren, por ejemplo, vamos acá. Hemorragia, definición y clasificación, ¿sí? Se les hace muy a cuesta arriba porque, digamos, tenemos hemorragia, origen interna, externa o exteriorizada, capilar, venosa, arterial, todo tiene que ver con todo, son los mismos términos que utilizamos, ¿no? Y después, bueno, estos términos que son más griegos, que tienen que ver dónde se ocasiona, ¿no? La, el sangrado. Ruptura simple de un vaso en forma continua, se genera en forma abrupta. Bueno, esto, digamos, puede ser que sean términos un poquitito más complicados, pero digamos que la primera parte de la clasificación y origen no está tan complicado. Claro, Edema, el tema de lo de las definiciones y eso sí se entiende. Yo a lo que iba bueno, es lo de... lo más importante en cierta manera es saber que no va a confundir un shock con un edema. Y que hemorragia te vas a dar cuenta, bueno, mínimamente, es externa, es interna, pero se muestra afuera porque justamente es una interna exteriorizada porque sangrás por un lugar y sale por la nariz, oreja, por algún lugar donde tengas una un conducto que se exterioriza.
Entonces, digamos que tienen que ir abordando. Esto es, digamos, es un ciclo de aprender a aprender, ¿no? Y esto, bueno, es el desafío de ustedes. Claro, si no tuvieron, digamos, mecanismos anteriores para aprender a aprender, porque el aprender hay que aprenderlo, ¿no? A llevar a cabo sí se hace más difícil. Pero bueno, digamos que desde la parte de nuestra, recibimos, digamos, un programa que se hace a nivel del ministerio, la temática, después nos pide la Cruz Roja que la adaptemos a las clases, la tenemos que meter en un cronograma y que demos la mayor cantidad de lo que esté, porque vieron que muchas veces no se llega a dar todo el programa, y menos en estas circunstancias así de distancia. Pero, digamos que el año pasado fueron muy firmes en, no, traten de llegar a todo lo que se pueda, y eso significa ya que los temas hay que tomar otra velocidad, hay que dar más contenido, tienen menos tiempo ustedes para madurarlos. Yo de esto solamente el año pasado hablamos de la parte hemodinámica y funciones cardiocirculatorias. Hablamos 4 temas de esto y ahora hay como 10, sí. Sí, porque me dijeron, no, tiene que entrar todo. Hacelo entrar. Tito, hacelo entrar. Bueno, yo traté de dárselo la forma que más se me ocurrió, que era un artículo que engloba todo y después, bueno, las presentaciones. Pero bueno, cuando van armando el trabajo práctico, ahí también se les va aclarando un poquitito el panorama. ¿No notaron que al armar el trabajo práctico más o menos se les fue aclarando un poquitito el tema de defino, clasifico, defino, clasifico? Lo que podemos hacer es, bueno, hoy hacemos esto y no sé si ustedes tienen disponibilidad, el sábado hacemos aunque sea 1 hora de clase de apoyo. Porque de acá al sábado capaz que tiene más preguntas o surgen más dudas o podemos ver algo. Si eso es, digamos, si por lo menos un grupo cuenta con tiempo, hacemos una clase de preguntas o algo más dinámico. Yo ahora les traje una presentación para hacer un repaso, ¿no? Que vamos a repasar algunas de las cuestiones estas. Sí, escucho. ¿Empezamos entonces con la presentación? Vamos, a ver, anímense a hablar. Así ya se van acostumbrando. Bueno, entonces, el sistema circulatorio es un sistema que está formado por los vasos sanguíneos y un órgano central que es el corazón. Bueno, a ver, si yo voy a poner la presentación. Si yo les pregunto, a ver, interpretemos qué está haciendo este corazón ahora en movimiento. Se me fue. A ver, ¿qué me dirían? ¿Qué interpretan? Vamos, anímense a Tiene un hablar. latido cardíaco, profe. Bueno, no, acá lo que estamos viendo específicamente el circuito cardíaco, claro. Claro, está haciendo una Entonces, diástole y una sístole. claro, bueno, pero vos fíjate que yo te pongo el corazón por un lado y te pongo el corazón con sus partes, como para que sigamos, digamos, las flechitas y veamos, ¿no? Que estas dos azules que ingresan al corazón, ¿no? ¿De dónde vienen? Del cuerpo, del organismo viene. Claro, este es claro, viene de la circulación sistémica, es el retorno venoso, cuando, digamos, la sangre es vuelta al corazón. Entonces acá tenemos que estas son las venas que aportan al retorno venoso. ¿A qué
compartimiento del corazón van a parar? Al ventrículo derecho, Juan. A la aurícula derecha. No, arriba. Sí. Arriba la aurícula. Ah, ok, aurícula. A la aurícula. Por eso es que les puse el corazón con las cavidades como para ir identificando qué son cada una. Bien. Entonces, va a parar a la aurícula derecha. ¿Sí? Que es esta cavidad. ¿Vemos? Voy a poner un lapicito. De un color que no sea así. Bien. Entonces, acá va a parar a la aurícula derecha. ¿Vamos? Y la aurícula derecha lo expulsa a través de las válvulas mitrales ¿a qué zona? Hace este recorrido. Ventrículo derecho. Al ventrículo derecho. Bien. Del ventrículo derecho vuelve a tomar impulso y sale por acá. La arteria pulmonar. Vena pulmonar. Porque está todavía, recuerden, volvió la sangre por el lado derecho y todavía tiene que hacer ¿y esto para dónde va? ¿Al pulmón? Claro, va a oxigenarse. Entonces ahora va a oxigenarse. Y después, y se va a oxigenar. Y después, ¿cómo vuelve? ¿Hacia dónde vuelve? ¿A la aurícula izquierda? A la aurícula izquierda. Acá vuelve. Y hace este recorrido. Tiene dos válvulas. Se contrae, aprieta el corazón y expulsa. Por acá. ¿Y esta cómo se llama? Que es la arteria más grande del organismo. Aorta. La aorta. Y expulsa por la aorta. Entonces, viene del circuito sistémico, como el retorno venoso, a través de la aurícula derecha, se cierra la aurícula derecha, se aprieta el corazón, sale expulsado hacia el circuito de menor, ¿no? Se oxigena, regresa por la aurícula izquierda, se contrae, se llena el ventrículo izquierdo, se vuelve a contraer y sale otra vez a circulación sistémica por la aorta. ¿Vieron más o menos? Sí. Ahora se los puse con, digamos, el cuadrito con el circuito asociado, que es el circuito menor. Entonces, volvemos a verlo. Ingresa el retorno venoso, se deposita en la aurícula derecha, se contrae, pasa al ventrículo derecho, se contrae y sale al circuito del pulmón, se oxigena, vuelve a venas pulmonares. Sí, mira. Rojos igualmente lo denomina venas pulmonares, tenías razón, mira. Y vuelve a la cavidad superior de la aurícula izquierda, pasa rápidamente al ventrículo izquierdo y se expulsa. Profe, porque yo tenía entendido que cuando se expulsaba el pulmón, sale por la arteria pulmonar y cuando la sangre se expulsaba al organismo, ya oxigenaba por la arteria aorta. Claro. Sí regresaba por las venas pulmonares claro. a la aurícula derecha. Sí, tal cual. Entonces es así. Bien, esto es más que nada para diagramarlo. Nosotros hablamos en el día que estuvimos
la clase esta, de saber dividir esta parte, ¿no? Estos 4 cuadrantes, ¿no? Los tabiques centrales y después aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que corresponden a retorno y sangre ya oxigenada. Eso era, digamos, no hicimos este recorrido, pero como vi que estaba esta figura que se mueve, digo, bueno, repasemos esto del movimiento del corazón, como cosa nueva que encontré como para armarle la presentación. Después tenemos otros detalles, a ver. Pasa. Bueno, el órgano, la definición del corazón, que eso era una de los puntos que habíamos visto en la presentación, es el órgano encargado de impulsar la sangre por el cuerpo, es un músculo que tiene mucha fuerza de contracción a través de lo que se llama la bomba cardíaca. Recuerden que habíamos hablado también en una de las presentaciones de la otra bomba, ¿no? Esta es la cardíaca, que es la respiratoria, que colabora. ¿Cuántas veces ustedes recuerdan cuántas veces respiran por minuto? ¿Cuántas veces, digamos, inhalan y exhalan por minuto? ¿Alguna vez lo pusieron a pensar? No, profe, cuando era chica lo hice, pero no. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Se supone que hacemos entre 16 y 18, ¿sí? Por minuto. De inhalar y exhalar. Ese movimiento ayuda a la bomba, que es la bomba respiratoria, por la contracción del diafragma y todo lo demás que lo habíamos visto que era parte del retorno venoso. ¿Mm? En el retorno venoso es muy importante esta cuestión de traer a las venas otra vez para que se oxigenen y el movimiento que hacemos a nivel torácico y muscular para el regreso. Entonces había 2 bombas que tenían que ver con el circuito cardíaco. Bueno, el músculo funciona como una gran bomba y el corazón se contrae, las cabezas internas se reducen, aumenta la presión de la sangre en su interior y esto expulsa la sangre hacia afuera. Este movimiento se conoce, el movimiento de expulsión, como sístole. Eso después se relaciona con el tema de las presiones. ¿Recuerdan? Cuando tomamos la presión sanguínea. Cuando el corazón se dilata, la cavidad interna aumenta, la presión se reduce y esto permite el ingreso de la sangre al compartimiento del corazón y eso lo llamamos diástole, que es el momento de que el corazón se vuelve a distender para el llenado. Y esto está en otra imagen, que ustedes ya la vieron porque yo se los mandé, en donde acá vemos, ¿no?, el mecanismo de sístole, contracción y expulsión, y el de diástole, que es después de la expulsión, la relajación. Expulsión, llenado. Expulsión, llenado. Bueno, acá, a ver si se mueve. Acá vemos, ¿lo vieron esto? ¿No les causa impresión? No. ¿No? No. Es impresionante la contundencia que tiene, ¿no?, el corazón con respecto a su masa, ¿no? Es un movimiento muy, muy, muy potente que hace, ¿no? Apenas percibido, pero digamos que es de muchísima, muchísima presión. Y a través de este movimiento hace todo ese circuito que habíamos visto en las imágenes anteriores. Por eso es que justamente lo dejé para más adelante, la imagen del corazón, porque en este momento que hace esto, está haciendo el sístole, el diástole,
y la redistribución interna de todo el movimiento sanguíneo. La apertura y cierre de las válvulas internas es un trabajo de precisión muy, muy, muy importante. Profe, ¿puede volver a lo anterior, la de sístole y diástole? Sístole, vamos a verlo en la imagen. Sístole, diástole, sístole, diástole. Cuando se expande, diástole. Cuando se contrae, sístole. Se llena, diástole, expulsa, sístole. ¿Así, sí? Más o menos. Está bien, quería entender lo de las flechitas de la imagen anterior. Claro, se contrae, expulsa, sístole, que después de lo que vos me dices. Ok, gracias. Claro, cuando se llena, se relaja el músculo después de la contracción, hasta el próximo sístole, hasta la próxima contracción, es el diástole. Acá está, digamos, con flechitas mostrado. Bueno, esto ya lo vimos porque se los pasé, ¿no? Que era lo que marcamos en la clase que tuvimos, dividir el corazón en estas 4 partes, y ahora hoy lo vimos de cómo se distribuía un poquitito eso. Bueno, acá están, digamos, las válvulas que conforman, que son la división, pero eso no es algo fundamental, pero bueno. Encontré este material como para ir armando el esto. Las aurículas, que son las encargadas de recibir la sangre que proviene de las venas, impulsarla a la zona inferior, que es el ventrículo. Lo mismo, los ventrículos que reciben la sangre de las aurículas y la llevan hacia las arterias para distribuirla en todo el cuerpo, digamos como era el circuito este. Bueno, la estructura no vimos mucho porque la verdad es que es una estructura de varias capas con distinta, digamos, textura. Todo lo que es el músculo cardíaco es un músculo que está conformado por varias texturas, fibras musculares involuntarias, estriadas, ramificadas, ¿no? Dentro de los músculos hay varias divisiones, ¿no? Pero el músculo cardíaco tiene una clasificación aparte porque son fibras que tienen unas características de muchísima más tensión que el resto de los músculos. Bueno, esto sí. Bueno, características de la circulación. Doble, esto lo habíamos visto en algún lado ya, en alguna de las clases, cerrada y completa. Acá, doble porque pasa 2 veces por el corazón a través de los 2 circuitos, pulmonares y sistémicos, ¿no? Por eso se la clasifica esta circulación en doble. 2 circuitos, el circuito pulmonar y el sistémico. Cerrada porque siempre circula a través del mismo circuito, en ningún momento, digamos, tiene que salir, es un circuito cerrado. Y completa porque no se mezclan los 2 circuitos, ¿no? El oxigenado venoso, arterial con el que tiene dióxido de carbono, que es el venoso. Entonces, digamos que circulación doble, cerrada y completa como una, digamos, características de la circulación. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto, en la circulación, digamos, corazón-pulmón, que ya lo habíamos visto en otra presentación, que creo que habíamos hablado de que este circuito posee el 16% de la volemia. ¿Recuerdan eso? ¿Ustedes están dormidos a la mañana, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Están muy dormidos a la mañana? No, yo estoy escuchando. No, yo hago referencia
a las clases pasadas, más que nada para ver si se acuerdan y si les fue quedando algunos detalles importantes o algunos detalles, no sé, llamativos de lo que fuimos hablando, ¿no? Porque la verdad es que más allá de que sea mucho el material, tuvimos varias clases como para poderlo más o menos, con lo que ustedes, digamos, vayan recordando de las clases, ya tener la mitad del tema por lo menos sabido. El resto es ponerse, sí, sentarse y... Bueno, dijimos que uno de los objetivos del circuito cardíaco más importantes es el de oxigenación. A ver si encuentro el lápiz. Me perdió. Acá. Oxigenar la sangre, ¿no? Esto, bueno, es el circuito. Llega al corazón por la aurícula derecha, vena cava superior, se produce el sístole. Esto es todo el mecanismo que estuvimos viendo recién. Y nos frenamos en esta división. Arterias, arteriolas, capilares. Acá está faltando venas, ¿eh? Acá está faltando venas. Lo pone como vénulas y venas en este orden. Vénulas más grandes, más pequeñas en realidad. Claro, coloca el capilar en el centro, más pequeño en el retorno las vénulas, las arteriolas, y lo mayor es las arterias. Sería desde capilares hacia de menor a mayor. Capilar es lo menor, en sangre oxigenado la arteria, tamaño intermedio la arteriola, capilares lo más pequeño que llega a las extremidades de los tejidos, las venas, el retorno de mayor tamaño, e intermedio, las vénulas. Para el intercambio gaseoso, ¿no? Porque acá hablaba el punto del intercambio gaseoso, que es la otra conexión que tiene el sistema vascular con el sistema respiratorio. Bueno, esto ya lo habíamos visto, no hicimos una anatomía del sistema circulatorio, pero habíamos visto cómo esta división, que tiene que ver un poquitito con que en el espacio se maneja lo venoso o la sangre con carbono, y la que se maneja con oxígeno ¿qué más hay? Bueno, acá todo mucho de intercambio gaseoso, ¿no? Bueno, otra vez la circulación, arterias, venas, capilares, los vasos sanguíneos. Bueno, las arterias, hay una creo que general acá, que creo que están todos los tres comparativos. No, esta arteria, vena y capilar. Ustedes van a ver que en la conformación de las arterias son mucho más rígidas. Tienen mucho más capas y tienen más tamaños las capas. Están conformadas por muchas capas. Las venas son más finas, son más flexibles, pero lo más, digamos, significativo son los capilares. Los capilares tienen un epitelio muy pequeño, no tienen la rigidez que tienen las arterias ni las venas, porque a nivel capilar es donde se ocurren todas estas cosas que estuvimos viendo antes, que era el pasaje de oxígeno, de dióxido de carbono, la toma, ¿no? Todo eso sucede a nivel del capilar, por lo tanto el capilar es muy poroso, tiene, digamos, capacidad de intercambio con el medio que no se da en forma tan importante en las venas o en las arterias, y los capilares tienen capacidad, digamos,
de ser más flexibles en cuanto a su capacidad de estirarse o comprimirse, ¿no? Vieron que es muy marcada la diferencia que tiene de estratos, ¿no? De estratificación de cada uno de los componentes. Bueno, el latido cardíaco, que acá vemos el tema de la unión, ¿no? Con el sistema nervioso, está controlado por los nódulos, que están, ¿recuerdan los nódulos que estaban en las imágenes de la pregunta que figuraba? Creo que es la página 3. Que atraviesan las paredes internas del corazón. Pasando. No. No sé qué está pasando rápido. Me estoy perdiendo. Acá está. Las líneas del sistema nervioso que pasan por, digamos, los tabiques y la superficie del corazón, que van determinando, digamos, los puntos de estímulo eléctrico que tiene el corazón para poder ir haciendo ese intercambio entre las distintas cavidades. Todo ese sistema de nódulos o nodos está ramificado dentro, intracorazón, en un corte, este es un corte transversal. Vamos a ver que en las paredes internas de los tabiques están estos puntos o nódulos. Cuando se van dando las distintas señales, señales eléctricas en forma espontánea y rítmica, porque habíamos dicho que tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático, de estímulo y relajación. Estos impulsos nerviosos se expanden, se extienden a las distintas células de las aurículas, marcando el marcapaso natural. Recuerden que el marcapasos que le colocan a los pacientes que le falta este estímulo eléctrico es justamente para que el movimiento del corazón adquiera el ritmo y la frecuencia. Entonces acá tienen que el latido cardíaco está directamente relacionado, la contracción cardíaca, con la señal eléctrica que le permite hacer ese movimiento contráctil. Claro, acá, digamos, se ve que es todo un mecanismo de sincronización muy importante entre aurículas y ventrículos para poder llevar a cabo el latido, expulsión, diástole y bueno, el sístole y la diástole. Todo el mecanismo está, digamos, organizado o, digamos, equilibrado por la sincronización que tiene el sistema nervioso a través de los estímulos eléctricos. Este es un sistema nervioso autónomo, que ya lo dijimos, ¿no? El sistema nervioso incluso vegetativo, porque no media ninguna acción que tengamos que hacer para poder provocarlo, se hace en forma automática. Bueno, el sonido cardíaco, eso que se ve cuando se ausculta a la persona con el aparatito,
es justamente ver el sonido que hacen el pasaje y el movimiento de las válvulas entre distintas, las aurículas y los ventrículos. Cuando ustedes, digamos, el médico les coloca el estetoscopio, ¿no? A nivel del corazón, ahí, digamos, van viendo esto de la posibilidad de que tenga aire con esto del soplo o que tenga un ritmo cardíaco variado, y ahí viene lo de de los movimientos cardíacos o los ritmos cardíacos que tenían que ver con esto de que pierden la frecuencia normal, ¿no? Pues lo de la taquicardia, bradicardia, que tiene que ver con el aumento o disminución o con la pérdida del ritmo, ¿no? Que ese ritmo de movimientos pierdan sonidos. Bueno, y está, el primer ritmo que escuchamos, cierre de válvulas, auricoventriculares, después se inicia la sístole, el segundo ruido, más corto, más suave, que escuchamos del corazón, ¿no? Que es un sonido rítmico, de dos partes, que tiene un sonido más fuerte, tac, 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 tac. Ese segundo sonido, que es más corto, más suave, se asocia al cierre de las válvulas. Bueno, el tema de la presión, habíamos dicho que es importante porque es un tema que nosotros tomamos a cada uno de los donantes, y recuerdan que también en la normativa tendríamos que hacerlo en casi todos los pacientes, más allá de que lo hacemos poco en los pacientes, más en los donantes. Y medimos las presiones, ¿no? Máxima, que está relacionado con el proceso de sístole, y la mínima con el proceso de diástole. Bueno, nada más, qué sé yo, es algo que les preparé como para refrescar algunos temas, y capaz que había un par de cositas que no les había mostrado antes. Profe, esto lo Sí. grabó, ¿no? Está todo grabado. A ver, ya me fijo si está grabando, porque la vez pasada en una de las clases se nota que empezó a grabar y se... Sí, 1 hora 6 minutos, por ahora. Gracias, profe. Sí. Sí, eso más o menos como para tener esto. Yo les mandé el otro día la presentación y estaba esta parte, pero vieron que la volví a remirar y la retoqué un poquitito. Sí, pero por ejemplo, a mí se me hizo mejor la explicación de hoy que la del otro día, como que lo otro lo tuve que armar y repensarlo bastante, me costó bastante. No, ¿sabés lo que pasa? Es que cada vez... Si usted esta clase lo hubiera hecho, o sea, así ver bien cómo pasa de un lado a otro por el ventrículo izquierdo, eso me hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, nada, profe, ya queda registrado, y aunque sea para el parcial, tenerlo más o menos. Sí, no, lo que pasa es que ustedes tienen que tener en cuenta que de a poco se les va a hacer más fácil entender estos temas. Por una cuestión de que lo va madurando, ya lo fueron escuchando. Entonces al principio es todo muy distinto, muy nuevo, quizás eran muchas cosas nuevas, pero de a poquitito cada vez se les va a hacer más fácil, porque esa es la idea, ¿no? Que lo vayan comprendiendo y que hasta en el idioma se les va a hacer más fácil, ¿no? Porque capaz que al principio era un montón de palabras, incluso ustedes habrán visto que yo o sea, yo nunca estudié medicina, ni fisiología, ni nada, hice la carrera de técnico y otras cosas, pero, digamos, no tenemos formación en esto, porque ustedes habrán visto los textos, hay cualquier cantidad de términos, es una cuestión infernal. Bueno, esto me pasó a mí, que sigo sin, digamos así, proyectar en mi cabeza cómo poder entender, interiorizarlo y poder expresar la parte del mecanismo. La del mecanismo es como que no me termina no lo termino de cerrar, no termino de comprender. Sí, porque cada persona tiene sus tiempos. Claro. Y eso que leí todos los archivos que mandó, pero no termino es como que me falta algo que me digan. Tiempo y seguir estudiándolo. Hay temas que no se aprenden en un día.
Y esto menos que menos cuando es tan largo. Yo, digamos, Bueno, veo pero por que... ejemplo, usted esa pregunta la hace en el trabajo. Y yo, por ejemplo, si bien lo volqué dentro de lo que sería que está en el PPT El que usted corazón, te cuando mostró, pregunto corazón. justamente, Sí. pero si usted me lo pregunta, yo lo tengo que usted de memoria, entonces. Ah, qué buena pregunta. Mirá, estudiarlo de memoria no es lo ideal. Claro, por No eso, es lo porque se ideal. trata de El tema algo. es que vos incorpores un montón de términos, porque vos fíjate, si por lo menos mínimamente manejás, digamos, cuáles serían los términos de las cavidades, ¿no? Aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, izquierdo, que ingresa, más o menos te podés defender. Ahora el tema es que si vos ya ni te acordás el nombre aurícula, no te acordás el nombre ventrículo, te cuesta Sí, pero relacionar. eso sí, profe, a mí lo que me Ah, pasa es con el tema del shock, ¿no? Los shock los llegué a entender, pero el mecanismo ese que usted preguntó en el trabajo, hipovolémico. o sea, para poder revertir, digamos, el cuadro, ¿no? ¿Sería? El mecanismo del hipovolémico, creo que pregunté, el único. Claro, eso, o sea, si bien lo veo en el dibujo, pero no sé cómo responderle para poder decir, bueno, entendí cuál es el proceso del mecanismo, digamos. Mirá, O sea, los shock, yo lo este es más entendí. fácil que cualquier otra cosa de lo cardiovascular. Partimos por esto. Mirá, si vos tomás, este no tiene lapicito. Este no tiene lapicito. A ver si tiene alguna otra cosa. ¿Tendrá? Yo no sé. Serían Bueno, los mecanismos compensatorios, ¿no? sí, vos fíjate, tenés acá, ¿no? Este cuadrito, porque esto es, viste, una cuestión de hacértelo visual también. Desciende la cantidad de sangre, hipovolémico, baja la volemia. ¿Qué es la volemia? La cantidad de sangre que tenemos en el organismo. Hipo, menos. Hiper, más. Baja la cantidad de sangre que tenemos en el organismo. Por lo tanto, acá te lo muestra como que en nuestros circuitos cardíacos se va disminuyendo la cantidad de sangre. O sea, nos quedan los circuitos cardíacos vacíos. ¿Sí? Al vaciarse, ¿qué perdemos? Factor de coagulación, glóbulos rojos, de todo hay menos. Por lo tanto, llega menos oxígeno a los tejidos. ¿Que eso cómo se llama? Hipoxia. Cuando ¿no? tenemos menos oxígeno, hipo de menos, oxia de oxígeno. Tenemos menos oxígeno, nos baja el oxígeno en los tejidos, entramos en shock. ¿Sí? ¿Qué pasa si vos dejás de respirar? ¿Sabés que hay una cantidad de células tuyas que se mueren? Las que más importantes son las del cerebro, porque esas, saben que las células neuronales tardan como 25 años en reponerse, no es como otras células que se multiplican y en cierta manera se compensa el organismo, otra vez la palabra compensar, lo compensa, pero hay células que son vitales, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente que tiene una ACV cerebral, que queda medio sin movimiento o sin posibilidades cognitivas, porque perdió células? Entonces, se ocurre un shock, ¿no? Por esta falta de oxígeno, que en realidad es la falta del elemento que lo transporta, que es la sangre, porque en realidad hubo un traumatismo, deshidratación grave, hemorragia, hubo alguna causa que hizo que perdieras tu volumen sanguíneo, ¿no? Tu volemia. Y bueno, entonces, digamos, son una cosa que va encadenándose con la otra, ¿no? Digamos, de a poquitito todos estos temas van entrando, ¿sí? En 2 meses, un mes y medio, sí, es un montón. Pero entonces solamente sería eso, no sería, digamos, una acción que nosotros tenemos que hacer para revertir el cuadro, porque en realidad no podemos hacer nada. No, vamos a trabajar de acciones y todo eso cuando hablemos transfusión masiva, en la parte transfusional. Acá lo que vemos es fisiología.
¿Qué es No, lo que no, pasa? pero yo le digo por lo de la pregunta, profe, que usted Ah, dijo, ¿qué dice la de los pregunta? A ver. mecanismos Bueno, compensatorios. los mecanismos Entonces, Debe compensatorios ser del organismo. Del lo que organismo. había dicho antes de que busca el Claro, líquido o claro. en una emergencia, en una ambulancia le ponen una solución. Claro, Y eso después es cuando ya supongo que hay irá intervención. a transfusión, supongo, algo así. Sí, sí, después tenés los grados. Después está graduado. Eso yo ni entré, porque si no ya estamos hablando de otra materia, de otra cosa. Tenés grados de sangrado con grados de hipoxia. Y entonces, ¿qué ponemos ahí en los mecanismos? Los Me mecanismos, pregunta. sí. Acá tenés mecanismos. Shock hipovolémico, ¿m? Shock hipovolémico hemorrágico, hemorrágico merece, perder sangre completa, enfermedad externa, acá hay un mecanismo de lo que sucede. Acá tenés mecanismos. Sí, pero los compensatorios. claro, esa es mi duda. Mecanismos compensatorios, un Ahí, ítem. Acá tenés todo un ítem. Esto ya se los mostré, por eso les pregunto a la mañana. ¿Ustedes claro, están pero dormidos? entonces, ¿cómo? Eso, yo lo leí, pero no logro, digamos así, cuando usted habla, Volcarlo en palabras comunes, eso es lo que me decís. claro, de responderle a usted cuáles serían, cómo se actuaría, o sea, qué es lo que sería el mecanismo compensatorio en sí. Es el mecanismo compensatorio fisiológico. No te estoy diciendo, yo comparé el fisiológico con uno donde vos ya intervenís, ¿no? Poniéndole líquidos. O sea, Claro, solamente entonces ese entonces sería el compensatorio poniéndole líquido. Claro. el No, no, organismo, no, o el sea, organismo. Compensatorio es del organismo. Ok. No, Profe, ¿eso no. a qué refiere? ¿A cómo el cuerpo reacciona para que no caiga la presión arterial cuando está perdiendo sangre, por ejemplo? Claro, porque esto lo acabamos de ver también. Sí, no, pero todo lo que usted dice lo vimos, pero a lo que refiere por ahí, la mayoría que yo, incluso yo, Es que la comprenderlo. explicación, que sea una explicación un poco más clara de parte de usted, porque usted nos explica, pero nos explica un poco medio volado y tratamos de entender, pero también se nos hace difícil, no es como una explicación de, bueno, el mecanismo compensatorio pasa esto, pasa lo otro, así, 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 como algo más fluido también en la explicación. Sí, porque Bueno, no tengo una presentación para eso todavía, para dárselo. Entonces, claro, hablado quizás a ustedes no le alcanza, pero ustedes imagínense que todo el tiempo el organismo está haciendo una compensación, está tratando, digamos, de estar en equilibrio. Entonces, dentro de los mecanismos compensatorios, por supuesto, van a tener la reposición de líquido intertisular, van a tener, digamos, todos los mecanismos que tienen de aumento de la temperatura corporal para volver el calor, van a tener mecanismos que tienen que ver con compensar otra vez el volumen sanguíneo del corazón para que el gasto cardíaco se establezca y se mantenga la presión. O sea, vuelvo Entonces, digamos, profe, en esa pregunta que usted hace en conciso, lo que yo tengo que, digamos así, interpretar, lo que yo tengo que tener en cuenta, que es importante por la pregunta que usted hace, que yo tengo que tener en cuenta, es eso lo que usted acaba de decir. claro, esos son Todo lo algunos. que hace el cuerpo para compensar eso es Claro, lo que está sucediendo. sí. Por eso es que justamente en este artículo te habla compensado o descompensado, que se refiere a eso, ¿no? Si el organismo puede compensarlo o no. Y tiene que ver con la velocidad, ¿no? Del shock hipovolémico, porque también, digamos, lo asociamos a la donación. En la donación, ustedes tienen una pérdida volémica, ¿no? Medio litro de sangre. Van a donar y medio litro menos de sangre. Pero es digamos, un mecanismo que ya está establecido y por eso que es un mecanismo, digamos, que no causa ningún daño al donante, que es un volumen fácilmente compensable por el organismo, ¿no? o sea, no Inmediatamente. llega al shock, digamos. No, el organismo lo compensa incluso más. Ustedes, ¿cuánto tiempo lo dejan sentado a la persona? 5 minutos más después de la donación. Le aportan un café o algo como para ayudarlo al mecanismo compensatorio, ¿no? Y inmediatamente la persona se va, más allá que uno le da un montón de indicaciones, no corran, o el día de hoy hace vida tranquila, pero porque es un volumen, digamos, es un mecanismo de hipovolémico, digamos, fácilmente compensado. Ahora, cuando ya, digamos, el mecanismo es de más pérdida de sangre y más rápido,
en tiempo, bueno, ya el organismo no tiene esa capacidad de compensarlo, ¿no? Y por eso el shock hipovolémico tiene que ver con la velocidad del sangrado, con la velocidad de la pérdida de la volemia, con la intensidad, con la cantidad de pérdida, como para que los mecanismos del organismo puedan, digamos, en cierta manera equilibrarse. Más allá de que ustedes en cualquier situación, digamos, saben, de cualquier tipo, tratan de colocar a la persona acostada, subirle las piernas para que el retorno venoso aumente, eso es forma de compensarlo, ¿no? Ayudan, digamos, a lo que hace el organismo, pero ustedes le aportan, digamos, eh, eh, datos precisos para que esa compensación se dé lo más rápido posible, ¿no? Sí. A ver qué quiero. Sí. Claro, digamos, el término compensación, digamos, que les ingrese en su digamos, digamos, entre las palabras, digamos, que se les tiene que ir haciendo comunes. Porque, en realidad, ¿no? Si nosotros, digamos, definimos, por ejemplo, un término que es muy común a nuestra especialidad, que es anemia. ¿Qué es anemia? Anemia es tener una cantidad de sangre que pueda comprometer esta cuestión de intercambio gaseoso, ¿no? Que pueda comprometer, digamos, la compensación de oxígeno a nivel tisular. Y nosotros, justamente, si definimos que transfundimos a un individuo porque está anémico y que la principal causa de transfusión de glóbulos rojos es la hipoxia tisular, ¿no? No es la hipovolemia, es la hipoxia tisular, o sea, la consecuencia de la hipovolemia es la hipoxia tisular. Ahí vamos a poner en juego que cada vez que transfundimos a alguien es porque no logró compensar a su organismo a nivel de lo que sería el transporte e intercambio de oxígeno. Tiene como una cosa se va relacionando con la otra, ¿no? Pero digamos que les incorpora el término de que el organismo en todas circunstancias va a tratar de compensarlo. Cuando veamos la otra parte de hemostasia, que es lo que viene después de todo esto, vamos a ver que el organismo intenta equilibrar, ¿sí?, a nivel del sangrado todo el tiempo, ¿no? Todos nuestros factores de coagulación, ante una situación de pérdida o de sangrado, trata, digamos, de estimular al hígado para producir más y generar todo un mecanismo. Les voy a dar, digamos, parámetros de equilibrio que tiene nuestro organismo que son muy, muy importantes. A ver, lo llevo a otro tema, ¿no? Cuando nosotros tenemos que, por un equipo de aféresis, obtener células madres, stem cell, para un trasplante de médula ósea, ¿no? Que esa es una de las tareas de los técnicos. Van a ver que muchos pacientes van a venir, digamos, con estímulo farmacológico, ¿no? Le van a dar pastillas como estimulantes para tener mucha cantidad de glóbulos blancos en circulación, ¿no? ¿Por qué? Porque a mucha cantidad de glóbulos blancos, mi aféresis me va a obtener más células madres, ¿no? Porque recuerden que las células madres no se diferencian de los monocitos, de uno de los tipos de glóbulos blancos. Ustedes vieron, ¿no?, la clasificación de los elementos de la sangre, sobre todo glóbulos blancos, cómo están divididos. Polimorfonucleares, mononucleares o agranulados y granulados. Bueno, entonces. Pero solamente, o sea, con nombres, no digamos, en detalle. Bueno, es que cada glóbulo blanco en realidad cumple una función. Y no es lo mismo un basófilo que un monocito, que un linfocito, y a su vez del linfocito puede ser BOT, o sea, y a su vez
cómo se conforman a través del tamaño y la forma. Por eso es que las stem cells, las células que sacamos de aféresis, son muy parecidas a uno de esos que son los monocitos, no se pueden distinguir por microscopía. Y entonces nosotros, digamos, hacemos una aféresis y sacamos muchos glóbulos blancos. Pero el organismo, en los pacientes esos, recuerden que son pacientes oncológicos o leucémicos que recibieron quimioterapia, que tuvieron todo un tratamiento, ¿no? Para su patología de base. Y a partir de eso, de esa patología, bueno, se decide hacer un trasplante. Porque es más conveniente, porque es una que suele tener que se la trasplanta, bueno, hay un montón de condiciones que hace que sea una indicación hacer un trasplante. Cuando terminan esos pacientes la quimioterapia, algunos llegan a lo que es la capacidad que tiene el organismo, digamos, de equilibrarse, a producir hasta 50 veces más blancos de lo que produciría en otra situación normal. O sea que ahí vemos cómo la médula ósea puede llegar a multiplicar o estimular la producción de blancos 50 veces sobre lo normal. Cuando nosotros tenemos un paciente con una anemia hemolítica autoinmune, esas que hacen pruebas con directas positivas, que tienen anticuerpos de tipo caliente, fríos, mixtos, vamos a ver que en nuestro indicador son los glóbulos rojos nuevos, los neocitos. O algunos los llamamos reticulocitos, pero el reticulocito no está muy bien llamado porque es la etapa anterior entre médula ósea y sangre periférica. Entonces, los neocitos, los glóbulos rojos nuevos. Bueno, ese valor normal en nuestro organismo, nosotros recambiamos glóbulos rojos el 1% por día, ¿sí? Como para que tengan un valor. O sea, de toda nuestra cantidad de glóbulos rojos, el 1% lo recambiamos todos los días. Bueno, hay pacientes que pueden llegar a tener valores de 15, 20% diario. O sea que el organismo llega a producir 15 o 20 veces más glóbulos rojos que en otras condiciones. O sea, el organismo tiene una capacidad de compensación impresionante. Pero eso no quita que muchas veces no alcanza. No alcanza ni por el tipo de pérdida de sangre, por la velocidad, por el hecho que el organismo necesita un tiempo para poder poner esos mecanismos en juego, y por el hecho también de otras condiciones, ¿no? Diabetes, edad, bueno, condiciones digamos, de riesgo, estilo de vida y, bueno, y de la edad, ¿no? O sea, hay otras condiciones que también hacen que todos esos mecanismos sean más lentos que en otras condiciones. Pero digamos, el término compensación, que es un poquitito lo que estoy hablando todo esto justamente para que lo vayan, digamos, incorporando como un término de que el organismo todo el tiempo está tratando de buscar un equilibrio, ¿no? O utilizar mecanismos para compensarlo, y a veces lo hace más eficiente, a veces menos, a veces lo logra, a veces no lo logra. Pero en el shock hipovolémico es cuando en realidad ese mecanismo de compensación no logra, ¿sí? Porque si no, no entraría en shock. El shock es cuando el mecanismo compensatorio no alcanzó para eso. Y cuando entra en shock o va a entrar en shock, una cosa es que haya asistencia médica, en donde pones una vía, le colocas un coloide, y otra cosa sin asistencia médica, ¿no? Por supuesto que ahí, por eso es que en una de las clasificaciones que vimos, ¿no? Al principio, cuando me preguntó por primera vez una de las compañeras justamente este tema de la compensación, habíamos visto que hablaba de shock compensado, descompensado o directamente un último término que era muy poco alentador ya, ¿no? ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Eh, compensado, descompensado. No, y después decía falla multi... Sí, no, pero sí, pero había uno que era compensado, compensado y otro que directamente ya no había mecanismo. Y decía que cuando fracasaba el compensado, pasaba a descompensado y ahí una falla multiorgánica. No sé si algo más.
Ay, ay, hola, volví. Se cortó se corta, casi intermitente. Bueno, más o menos algo les aclaré. ¿Saben qué? No les tomé lista. ¿La modalidad de este parcial también va a ser oral, profe? Tiene que ser oral, sí. ¿Sí o sí? Sí. Sí, eso es lo que me... Claro, pero lo que le bajaron a usted, pero digo, bueno, por ahí usted puede hacer alguna otra cosa, se puede manejar de otra manera, como para No, darla, no sé, no, algo. no. No, ahora hablamos. ¿Para qué tomo lista antes que me olvide? A ver, Alderete Gómez, Marianela. Presente. Bien, Cuevas, Torales, Ruth, Presente, profe. Curro, Analía. Curro, creo que haberla visto y después capaz que salió, puede ser. Curro, Analía, entonces, No estaba. Ella A le hizo veces no le ando el micrófono, capaz. a ver. Aparece como conectada igual, profe. Sí, aparece. Bien. Curro, Analía. Encinas, Torres, Brenda. Enrique Yayel. Presente, profe. Gómez, Sabrina. Gómez, Sabrina. Después González, Florencia. Creo que había más esta mañana, ¿no? ¿Lo fui perdiendo en el camino? Sí, sí, ya te nombré. Gómez, Sabrina. González, Florencia. González, Florencia. Después tenemos Honorato, Sara. Presente, profe. Bien. Camila Maldonado. Méndez, Agustina. Presente. Monjeros, Rodolfo. Morales, Nazarena. Presente, profe. ¿Sirve una hora? Ustedes me preguntan a mí, ¿el sábado? Así yo hablo menos y ustedes hablan más. De este tema lo organizamos. Si no, bueno, nos vemos el jueves. Como para... ¿Qué horario sería, profe? No, tiene que ser, calculale de 2 a 3 de la tarde, podría ser. Sí, igualmente, si que pueda un grupo alcanza porque grabamos y lo tienen, o sea, el tema es que haya un grupo como para que tengan dudas, preguntas, que traigan inquietudes. sería una hora. Y sí, sirve, qué sé yo, no sé. Y estaría bien, no sé si alguno puede. Claro, incluso más, si alguno ya, digamos, ya vi que hay algunos trabajos, si alguno presta su trabajo para que lo revisemos a partir de las preguntas de un trabajo, hacemos la revisión de un trabajo al azar, pero quiero que hablen más también, que pregunten, qué sé yo. Sí, profe, estaría bueno para poder saber más antes de Bueno, pasar. por lo menos que haya un grupito, después eso no quita que lo grabamos, digo, para el resto, ¿no? Bueno, ponemos entonces a 14 horas el sábado. Sí, el mismo link. Sí, por acá.
Sí, así también ustedes ya están más cerca de los que todavía no empezaron el trabajo o algo, pero bueno, ¿saben lo que pasa? Es que también hay una realidad, ¿no? Que sucede siempre, ¿no? Acá, a ver. Que es el hecho de que cuando se acercan las fechas de los exámenes, cuando empiezan digamos, a darse cuenta de lo que le falta, y lo otro, porque mientras, digamos, la actitud sea, digamos, más pasiva de escuchar las clases, digamos, uno va comprendiendo algo, pero cuando ya se meten en el tema, ahí es donde empiezan a surgir las dudas. No, a mí le Claro, digo lo que a mí me pasa es Claro, hacer el no trabajo. te lo pones al tema adelante y te lo tenés que llevar puesto, ahí, entonces, mientras, digamos, sí, lo que a mí me pasa es la continuidad en los temas, digamos, o sea, como que todos estos saltos hacen también, o sea, son distractores, digamos. Entonces por ahí me pasa que me pierdo bastante, o sea, en los temas, porque como que no logro ver una continuidad, o sea, de hablar un tema y bueno, y eso hilarlo con otros. Pero bueno, no sé. vos fíjate que aún en el artículo, ¿no? Vos tenés, digamos, el mismo tema, pero subdividido en distintas, digamos, en distintas partes, ¿no? En distintas partes. No, digamos, esta integración del tema a vos no te lo hace comprensivo. No, yo digo en las clases, como que tantos saltos, digamos, en las clases, pausas y todo eso, como no, por ahí se le dificultó porque no tenía las presentaciones. Sí, pero hubo algunas, ¿eh? Ustedes tienen que rescatar que las que hubo fueron... Sí, ya sé, pero estoy hablando por mí, ¿no? Claro, sí. Esto, pues, como todas esas pausas o interrupciones, digamos. Sí. ¿Vos alguna vez A mí, pensás digamos. cómo aprendés vos? Sabés que hay unos test Sí, muy yo soy más interesantes. visual. Sí, pero no alcanza con ser visual. Digo algo más que le sumes más elementos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ya que vos me decís visual, ¿no? Pues yo voy a cortar de grabar porque esto ya es... Me parece que tiene que ver más con la estructura digamos, de lo que se llama madurez de aprendizaje. A ver, si me decís que sos más visual. Vos estás en la esquina, ¿no? Estás en la Quinta Avenida, en pleno Nueva York, ¿sí? Y querés ir a ver las torres, lo que eran las Torres Gemelas, ¿sí? Por decirte algo, yo nunca fui a Nueva York, no fui a Estados Unidos, pero te estoy poniendo en una situación de problema. Y vos estás parada en esa esquina, ¿sí? Sabés hablar muy bien inglés. Excelente. Te podés comunicar en ese idioma en forma perfecta. ¿Qué vas a optar? ¿Por preguntarle al policía que está en la esquina? ¿Sacar tu celular de Google? ¿Sacar uno de esos mapas, viste, que tenés que abrir en varias etapas? Y buscar eso, o subirte un taxi y decirle me deja en tal lugar. El mapa físico. El mapa. Sí. Vos querés que te vas a autogestionar tu conocimiento con En lo que me está planteando, me encanta el mapa. Irías al mapa. Bueno, entonces, vos fíjate, no pediste colaboración. Hay gente que no puede estudiar sola, no sabe estudiar sola, no sabe aprender sola. Por eso es que el ámbito del aprendizaje en un aula genera, digamos, un espacio que es más importante que lo que el docente le dice, que es el aprendizaje entre los pares. Eso ya está comprobado. Usted aprende más de su compañero de lo que las horas que yo pueda estar hablándole. En la medida que estén hablando del tema, ¿no? No, si están hablando de otra cosa, no. Pero si están hablando de lo que se tiene que dar en clase, lo que se va a tomar el examen, de lo que tienen que hacer el trabajo con el trabajo práctico, aprenden muchas veces más de su compañero que del docente. Por eso es tan rico el sentarse en un aula y el tiempo que ustedes, digamos, intercambian con sus compañeros los temas de la clase. Entonces, hay gente que solamente aprende por el mecanismo de intercambio, ¿no?
y se siente con mucho más confianza con un par, con alguien que, digamos, está todavía construyendo ese conocimiento, esas ideas, ¿no? Bien. Otras personas que son autodidactas, quieren el texto solo y déjamelo que yo, de alguna manera, voy a irle encontrando la vuelta, ¿no? Bueno, vos me decís, y hay otras que directamente, digamos, quieren que el recorrido se lo haga otro, y si puede hacer que el examen se lo haga otro, y de otro no, tomarían el taxi hasta llegar a las Torres Gemelas. Pero, digamos, vos me decís que te considerás alguien más o menos autodidacta, que no quiere, digamos, no necesita que los demás le colaboren en su aprendizaje. Vos dame el mapa. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Es que a veces... yo no dije nada, dije que entre las opciones elegía esa, sí, porque o sea, me parece la más rica que ir a lo directo, porque por ahí en el mapa puedo encontrar cosas en el camino. Sí. Que ir a lo directo, voy directamente a ese lugar, entonces por ahí en el mapa encuentro, digamos, en el camino otras cosas para ver. Sí. Eso, o sea, del ejemplo, no quiere decir que... Claro, bueno, pero digamos que es importante que vos sepas que, digamos, qué recorrido haces vos para aprender. O sea, esto de aprender a aprender. Porque vos fíjate que acá, digamos, lo único que puedo hacer, aparte de hablarles a ustedes a mucha distancia y no verles las caras como para ver si entienden o repetir algo o volver a hacer un dibujito en el pizarrón, es, digamos, lo único que puedo hacer es darle un material que se les hará menos o menos difícil. El tema del alumno, por lo general, es cuando vos le tirás un material, es darle prioridad al material. ¿Qué de todo esto me tengo que quedar o va a alcanzar? Y la segunda cuestión que tienen ustedes como alumnos es la evaluación, ¿no? ¿De dónde se le coloca la soga, viste? Para el salto. Eso es así. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo si el docente le va a colocar la soga muy alto, entonces va a tomar muchos temas difíciles o se la va a colocar más bajo. Entonces te están evaluando, digamos, a qué altura va a estar la soga, porque el esfuerzo que yo voy a hacer cognitivo de aprendizaje va a ser acorde a dónde está puesta la altura de la pretensión del docente. Muchas veces ustedes, directo o indirectamente, están indagando eso. Porque en realidad, cuando el recorrido es aprender, saber y aprobar, el aprobar siempre en un alumno tiene más lugar que el recorrido del aprender y el saber. Entonces el aprobar sí es, digamos, lo más importante. Entonces, digamos, están, digamos, tratando de ubicarse en un tema largo, extenso, que para muchos es nuevo, para otros más menos, o algunos temas alguna vez lo habrán visto en la secundaria o en alguna otra carrera que hicieron, y ver más o menos qué es lo que se le va a tomar, con qué profundidad y todo. Bueno, acá el tema es simple, ¿sí? Visto, digamos, de alguien, yo, que después de muchos años ya me sé organizar en lo que sería el abordaje de un tema. Lo que pasa es que en este caso el tema tenía que tener muchos temas. Pero vos fíjate, ¿qué es el aparato circulatorio? ¿Qué funciones tiene? Punto. Tener página 1. Saber eso. Cuando vos sabés eso, ahí nomás surge que el miembro más importante de este aparato es el corazón, que es el que regula todo el movimiento de líquido. Bueno, ¿qué es el corazón? ¿Qué hace? Y en este caso, encima, ¿cómo está conformado? ¿Cuál es la división de cómo está conformado el corazón? Bien, vos pasás al otro tema. El ciclo cardíaco, ¿no? Que es la secuencia de movimientos del corazón. Sístole, diástole. Esto ya lo vimos. Y a su vez se le puede sumar frecuencia, bradicardia, palpitación, taquicardia. Vimos hoy ruidos, ya lo habíamos visto otra vez, pero, digamos, no es un tema que, primer ruido sístole, segundo ruido diástole. Bien. ¿Cómo está conformado este circuito cardíaco? Bueno, con arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. ¿Qué hace cada uno y qué es? Digamos, no hay circulación mayor, menor, ¿qué hace cada uno? De algunas de estas cositas y de esto en especial, yo ya llegué y empecé a hacerles presentaciones.
sistema mayor y menor, dijimos, bueno, hemodinamia. ¿Qué consiste? En el funcionamiento y el estudio de los movimientos de la sangre, de los fluidos de la sangre dentro del interior de los tubos, de los circuitos cardíacos. Gasto, presión, vimos gasto y presión, intercambio a nivel capilar, lo tratamos muy por arriba, pero vimos que lo que es intercambio a nivel capilar, hoy lo volvimos a reforzar, se da el intercambio de líquidos, de nutrientes, de oxígeno, porque los capilares tienen paredes muy porosas. Sistema linfático. ¿Sí? El sistema linfático cumple funciones de recuperar los líquidos y las grasas y llevarlos otra vez al retorno venoso y un montón de otras funciones inmunológicas. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene algún problema en el circuito cardíaco? Disnea, edema, cianosis, síncope, son todas manifestaciones y pueden ser por arritmia, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, insuficiencia cardiológica o en las venas y arterias, trombosis, embolia o en el sistema linfático. ¿Viste cómo le diste, digamos, un orden de prioridad a los temas? ¿Sabés lo más importante? ¿Sabés la clasificación? Eso de poder organizarse ante un tema y no asustarse, les permite que si usted ya tiene ese primer pantallazo, después ingresar a cuestiones más finas es la lógica consecuencia. Después pueden ingresar a lo más fino, pero tienen que empezar siempre desde lo más amplio y básico, y después ingresan a lo más fino. Y eso hace que ustedes no se pierdan en el texto y aprendan, digamos, a conocerse como aprenden. Y es importante. Más si vos me decís que agarrás el mapa y con el mapa te alcanza, bueno, vos este recorrido lo tendrías que haber hecho de esta manera. Si vos tenés un comportamiento de ser, digamos, más en manada, más social, que tu aprendizaje pasa por otra persona, bueno, ahí vas a querer sentarte con otra persona, colaborar, escuchar más lo que te dicen la otra persona, sobre todo si son tus pares, ¿no? Alumnos y compañeros. Pero digamos, hay distintos niveles de abordaje de un tema. Por eso es que es importante que ustedes, digamos, esto de aprender, ¿no?, a estudiar, lo vayan manejando. Porque si no, todos los temas se les va a hacer, todos los temas se les va a hacer así caótico. ¿O no? ¿Me equivoco? Bueno, se están yendo todos. Supongo que porque se quieren preparar para el examen. Sí, 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 sí. Muchas veces, claro, pero tu compañero muchas veces, que está en el mismo lugar que vos, tiene mejor respuesta que el docente, porque el compañero, digamos, digamos, hay un problema con los docentes, a mí me pasa no en esta materia, porque en esta materia, digamos, yo vuelvo a confesar mis límites, ¿no? No estudio fisiología, no soy médico ni nada. Digamos, trato de darla, digamos, muy básica, aunque a ustedes les parezca complejo, esto es muy básico lo que yo les doy. Cualquier persona que hubiera estado médico ya le hubiera metido 4 cálculos físicos, ¿no? De presión arterial, resistencia venosa, resistencia arterial, es igual a tal, y bueno, le va a dar la volemia, sí, pero bueno, hay que tener conocimiento de matemática y de esa parte física, ¿no? Pero vos fíjate que a mí me pasa más que nada en inmunomatología, ¿no? Yo tengo que darle inmunomatología a un montón de chicos que no tienen conceptos, y claro, a mí bajar al nivel del alumno me resulta terrible, terrible, porque yo me gustaría empezar a hablar en forma fluida, ¿no? Y que cada vez que nombro un tema, tengo que volver a pensar, ¿estaré diciendo una palabra nueva en su vocabulario? ¿Tendré incorporado mínimamente qué significa esto? Entonces me cuesta mucho. Entonces, cuando vos estás con un par, está en la misma situación. La palabra nueva para tu compañera es la misma que para vos. Quizás para el docente no, porque ya hace 40 años que la escucha esa palabra. Entonces, digamos que muchas veces eso de que estudiás, después te acercás a tus compañeros, consultás y esto y lo otro, ida y vuelta. Claro, porque todo el mundo utiliza varios mecanismos para aprender, no utilizás uno solo. Pero estos test que te hacen, que hay varios, no me acuerdo el nombre de uno que es muy completo, tiene como 30 preguntas, que te ayudan a ver
cómo vos, digamos, cuáles son tus preferencias, no es que sea así nada más, es para que vos empieces a reflexionar si muchas veces te estás complicando mucho cada vez que tenés que aprender un tema. Entonces, ya de por sí que el tema te complica, es nuevo, lo tenés que aprender, encima buscarte un mecanismo que te ayude a vos a poder rápidamente identificar qué es lo más importante que tengo que saber, cómo adquiero este conocimiento, en qué colaboro con un compañero, en qué lo hago solo, cuál es el recorrido para aprender eso, bueno, y aprender digamos, a ir a lo más importante, y después de lo más importante, ya teniendo ese mínimo concepto de lo más importante, podés empezar a incorporar cosas más finas. Pero digamos, conocer eso, ¿no? Sí, por supuesto, el intercambio entre pares sigue siendo, no existe nadie autodidacta. No, yo para aprender he sido autodidacta. No, autodidacta, no, pero tenés una biblioteca de 200 libros, o sea, no sos autodidacta. Tuviste que ir a leer libros, serás que no te relacionás con otro para aprender, pero no hay nadie que sea autodidacta. Todo el mundo necesita, digamos, de un texto, de un libro, de un compañero, de una situación de aprendizaje, de algo que colabore en el aprendizaje, ¿no? Bueno, más o menos con esa explicación que hicimos un repaso del artículo se entendió, tomar lo más importante y todo, que es más o menos, digamos, la idea que yo tenía del trabajo, ¿no? Que hiciéramos ese recorrido en el trabajo, tomar, digamos, los puntos centrales de cada una de esta clasificación como para que ustedes puedan, digamos, abordarla. Bueno, no se asusten, el sábado nos vemos, ¿sí? Los dejo porque a las 12 empezamos el